En este video vamos a ver el tipo de datos que pueden tener las variables. Si recuerdan, dijimos que una variable es un espacio en memoria donde almacenamos un valor y este valor puede ser de algún tipo, puede ser un número entero o puede ser un número decimal, una cadena de texto, etcétera. Vamos a ver la siguiente tabla. Aquí podemos ver los tipos de datos. Tenemos el tipo de dato string, que son cadenas de texto, por ejemplo, hola mundo. Tenemos el tipo de datos int, que son números enteros como lo es 1, 5, 10, 100. Tenemos el tipo de dato doble. Aquí podemos almacenar números con punto decimal, por ejemplo 1.5 o 0.25. Tenemos el tipo de dato num. Este tipo de dato puede almacenar números enteros o números decimales como es 1 o 1.5. Y por último, aquí tenemos el tipo bool, donde podemos almacenar true or false. Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Para eso regreso a Dartpad y aquí vamos a empezar con las cadenas de texto, el tipo string. Entonces voy a crear mi primera variable de la forma recomendada por Dart, que es escribir var y después el nombre de la variable. En este caso va a ser nombre. Va a ser igual a mi nombre, que es Gerardo, y voy a crear otra variable. Esta vez voy a poner el tipo, que es un string. Como pueden ver, tengo dos variables. En una no pusimos el tipo y en otra sí lo pusimos, pero ambas son de tipo string. Pueden ver cuando selecciono nombre en la documentación dice esta variable es de tipo string. Si selecciono texto, aquí aparece que es de tipo string. Y vamos a imprimir y voy a correr esta aplicación. Ok, aquí tenemos Gerardo y tenemos hola, bienvenidos a mi curso. Es importante recordar que cuando tenemos una variable con un tipo de dato definido, no podemos asignarle un tipo de dato diferente. Por ejemplo, aquí la variable nombre es de tipo string, pero yo no le puedo asignar un tipo de dato entero. Por ejemplo, si yo pongo nombre es igual a 5, vamos a tener un error. Pueden ver aquí hay un error y el error básicamente dice no puedes asignar un número entero a un tipo de dato o una variable string. Vamos a borrar esta línea de código y vamos a continuar ahora con el tipo de datos enteros, números enteros. Entonces vamos a ver el tipo de dato int, que son números sin punto decimal o números enteros. Voy a crear dos variables. La primera es número entero y tiene un valor de 10. Y la segunda se llama otro número entero y es igual a 5. Pueden ver que la primera la declaro usando var y la segunda defino el tipo y pongo int. Vamos a imprimir y vamos a correr la aplicación. Y podemos ver que tenemos 10 y tenemos 5. Entonces las variables int almacenan números sin punto decimal. Si yo quisiera cambiar, por ejemplo, un número entero, tratar de asignarle un valor con punto decimal, vamos a tener un error. Si yo le asigno 1.5, pueden ver que tenemos un error y esto es porque el tipo entero no se puede cambiar a tipo doble o tipo número decimal. Ahora vamos a ver el tipo doble, que son números con punto decimal. Voy a crear un comentario. Voy a crear dos variables, una utilizando var y otra diciendo el tipo. Y vamos a imprimir los valores. Voy a correr la aplicación. Y podemos ver que imprime 0.25 y 0.75. Entonces, si quieren utilizar
números con punto decimal, usen el tipo de dato doble. Y si quieren utilizar números enteros, utilicen el tipo de dato int. Eh, Hay algo que hay que tomar en cuenta es un int se puede convertir automáticamente a un doble, pero un doble no se puede convertir automáticamente a un int. Por ejemplo, si yo tuviera una variable que se llama double x y luego esta es igual a 1, voy a imprimir aquí print x, podemos ver que no hay ningún problema. Este 1 se convierte automáticamente a doble. Yo aquí puedo correr la aplicación y debe imprimir un 1. Muy bien. Pero si yo aquí tuviera un int que es igual a y y le quisiera asignar x, va a haber un error porque este tipo doble que es este x no se puede convertir a entero automáticamente. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta esto. Hay veces que no sabemos qué tipo de dato vamos a utilizar. No sabemos si es un número decimal o un número entero. Para eso podemos utilizar el tipo de dato num, que puede ser números enteros o números decimales. Por ejemplo, num y es igual a 1. Entonces, bueno, este es de tipo num y. Le puedo asignar un número entero o puedo cambiar su valor a un número decimal como es 2.5 y si imprimo no va a haber ningún problema. Vamos a correr esta aplicación y debe imprimir 2.5. Aquí está. Entonces recuerden el tipo de dato num puede almacenar enteros o decimales. Ahora vamos a ver el tipo de datos booleanos. El booleano puede almacenar verdadero o falso. Y vamos a declararlo. Si recuerdan, anteriormente vimos que podemos utilizar la palabra var para declarar variables o también puedo usar la palabra final. No hay ningún problema. Recuerden, var es cuando este tipo de dato va a cambiar o final es cuando no va a cambiar. Nada más, por ejemplo, voy a crearlo una con final que se va a llamar my bool one y este va a ser falso. Y voy a crear otro que se va a llamar myBool2 y este va a ser verdadero. Y vamos a imprimir y voy a correr la aplicación. Y podemos ver que tenemos el resultado falso y verdadero. Entonces, el tipo de dato bool almacena variables de tipo verdadero o falso. Con esto terminamos este video sobre los tipos de datos. Recuerda, puedes visitar mi blog. Aquí vas a encontrar este mismo curso de tipos de datos. Vas a encontrar la tabla, varios ejemplos. Y aquí también está el código fuente que puedes correr aquí mismo. Y bueno, muchas gracias y los espero en el siguiente video.